Si a usted le gustan las historias de abolengo, de dinastías rotas, de tragedias silenciadas y de mujeres que la historia solo recuerda a retazos, entonces, bienvenidos de nuevo a las casas de élite. Antes de que nos zambullamos en las jaulas de oro de la época eduardiana, por favor, no olvide darle me gusta a este video y suscribirse al canal para no perderse en ninguna de estas historias fascinantes. Díganme ya mismo en los comentarios, ¿les encanta desentrañar estos misterios aristocráticos olvidados y desde qué parte del mundo nos están viendo hoy? Mientras esta historia se desarrolla, quiero que mantengan una pregunta muy específica en sus cabezas desde el mismísimo comienzo. De las dos hermanas que vamos a conocer, ¿cuál creen ustedes que tuvo la vida más trágica? Porque esta no es solo una historia de inmensas fortunas, no es solo un relato de escándalos de la alta sociedad, de privilegios desmedidos o de herencias familiares impactantes. Es la historia de dos muchachas nacidas en el mismo mundo de Oropel, criadas bajo el mismo apellido, marcadas por la misma devastadora pérdida temprana, y aún así, llevadas hacia dos destinos completamente distintos. A una de ellas se la recordaría a través de la historia con una mezcla de fascinación intensa, profundo dolor y admiración. La otra simplemente se desvanecería en las sombras, casi como si el mundo hubiese decidido, en colectivo, voltear la mirada. Y eso es, precisamente, lo que hace que esta historia sea tan profundamente inquietante. ¿Cómo pueden dos mujeres empezar en la misma casa, viviendo bajo el mismo techo, compartiendo la misma sangre y la misma fortuna descomunal, y aún así terminar siendo tan distintas a los ojos de la historia? ¿Fue una hermana verdaderamente más trágica que la otra? ¿O fue solo que una fue más visible? ¿Fue una más amada, más herida, más inquieta o más profundamente sola? ¿O fue que la historia simplemente tomó una decisión, eligiendo preservar una historia en ámbar mientras dejaba a la otra discretamente en el polvo? Empezamos donde toda verdadera tragedia empieza, en la niñez. En los cuartos silenciosos y resonantes, donde el carácter se forma por primera vez, en los pesados silencios que los niños no saben explicar, y en esa clase de pérdida profunda que entra a la vida demasiado temprano y nunca se va por completo. Edwina y Mary Ashley nacieron en un mundo que se veía absolutamente impecable desde afuera. Su familia se paraba dentro de ese pulido universo británico, donde la riqueza, los títulos, las conexiones políticas y los modales perfectos creaban la gran ilusión de que la vida podía ser tan bellamente organizada como una sala de visitas. Su padre, Wilfrid William Ashley, pertenecía a esa respetable clase política que se movía con facilidad en la vida pública y la influencia. Pero fue su madre, Maud Cassell, quien trajo algo mucho más poderoso a la línea de sangre. A través de ella llegó el peso inmenso y asfixiante de la fortuna Cassell. Por encima de todos ellos estaba Sir Ernest Cassell, su abuelo, el verdadero arquitecto de la jaula de oro en la que nacieron. Él era un hombre que había llegado a Gran Bretaña desde Alemania casi sin nada, y sin embargo, gracias a un instinto financiero extraordinario y a una profunda lealtad personal al rey Eduardo VII, había construido una fortuna que muy pocos en el Reino Unido podían igualar. La vida que heredaron sus nietas no fue accidental. Había sido construida para ellas por un hombre que entendía la dura mecánica del poder mejor que casi cualquier persona de su época. Así, las hermanas no crecieron en un confort ordinario. Crecieron en una magnificencia asombrosa. Su niñez fue marcada por la majestuosidad de Brooke House en Park Lane, en Londres, un lugar donde la riqueza no solo susurraba, sino que se declaraba en cada detalle de mármol, luz y arte. Para una niña, cuartos tan vastos podían sentirse mágicos, un interior descrito por invitados abrumados como algo entre un palacio y un sueño. Pero la grandeza nunca ha sido lo mismo que la calidez. Incluso mientras la gran casa resplandecía con una perfección pulida,
algo mucho más frágil ya se estaba rompiendo bajo la superficie. Su madre, Maud, luchaba discretamente una batalla que ni todo el mármol ni el dinero del mundo podían ganar. Sufría de tuberculosis, una enfermedad que se cernió pesadamente sobre la familia y que pronto se convertiría en la primera gran herida en las vidas de ambas hermanas. Maud murió en 1911, cuando Edwina solo tenía 9 años y Mary apenas 4. Ese evento único y devastador importó más que todos los sirvientes, los títulos y las apariencias cuidadosamente administradas que las rodeaban, porque un niño puede vivir en el lujo máximo y aún así crecer en una ruina emocional completa. Para Edwina, quien era lo suficientemente mayor para entender la ausencia de una manera más aguda y agonizante, esa pérdida parece haber entrado profundamente en ella y haberse quedado para siempre. Mary era más joven, y los niños tan pequeños no siempre dejan evidencia dramática de su pena. Simplemente crecen dentro de ella, aprendiendo el silencio mucho antes de aprender la explicación. Luego vino otra profunda fractura en los cimientos de sus vidas. Su padre se volvió a casar en 1914, pero la llegada de una madrastra no sanó lo que ya estaba roto. El nuevo arreglo doméstico no fue acogido con calidez, especialmente por Edwina, quien era extremadamente consciente de cada cambio emocional en la atmósfera a su alrededor. Para los niños que todavía cargan el pesado duelo, un reemplazo rara vez se siente como consuelo. A menudo se siente como una intrusión, una amarga señal de que el mundo ha decidido seguir adelante, aunque ellos sigan atrapados en el pasado. Como muchas niñas de su clase de élite, luego fueron empujadas a través de la maquinaria elegante y apropiada de una educación eduardiana. Fueron enviadas a internados, obligadas a seguir un sistema estricto diseñado para enseñar gracia, disciplina y refinamiento. Estaban siendo moldeadas para ser el tipo de mujeres elegantes y casaderas que su mundo sabía exactamente cómo reconocer. Pero este sistema enseñaba la presentación perfecta mucho mejor de lo que jamás enseñó la sanación real. Aún así, incluso en esos años de estructuras rígidas, el balance de poder entre las dos hermanas empezaba a cambiar silenciosamente. Después de la muerte de su madre, Edwina se acercó especialmente a su abuelo, Sir Ernest Cassell. Se sintió profundamente atraída a su órbita y eventualmente fue invitada a vivir con él y a actuar como anfitriona de la magnífica Brooke House. Esa cercanía le dio un acceso extraordinario, un estatus elevado y una posición de mando. Cuando Sir Ernest Cassell murió en 1921, la trayectoria de sus vidas cambió en un solo momento trascendental. Él hizo más que simplemente dejar una fortuna. Le dejó la mayor parte de un patrimonio estimado en aproximadamente 7 millones de libras directamente a Edwina, de 19 años. De la noche a la mañana, ella se convirtió en una de las herederas más ricas de Gran Bretaña, poseyendo un fideicomiso de alrededor de 2 millones de libras después de impuestos, junto con la propia Brooke House. Mary también recibió una porción significativa, descrita en la prensa como la mitad de la fortuna de su abuelo, lo que la convertía en un partido enormemente deseable por derecho propio. Pero la notoria disparidad en exactamente lo que cada hermana controlaba era profundamente real. La riqueza ya no era solo la hermosa atmósfera que las rodeaba. Para Edwina se había convertido en una fuerza absoluta y aterradora puesta directamente en sus jóvenes manos, otorgándole una independencia que casi ninguna otra mujer de su era poseía. Cuando Sir Ernest Cassell murió en 1921, la impresionante riqueza que dejó atrás no se quedó quieta en bóvedas bancarias como un retrato familiar que se desvanece. Para Edwina, de 19 años, fue una fuerza viva y palpitante puesta directamente en sus jóvenes manos. Se le dio la mayor parte del patrimonio,
heredando la magnífica Brooke House y un fideicomiso que ascendía a aproximadamente 2 millones de libras después de impuestos. Tienen que entender realmente lo que el dinero a esa escala significaba para una mujer joven en los años 20. En un mundo donde se esperaba que las mujeres pasaran sin problemas del permiso de sus padres al permiso de sus maridos, Edwina de repente poseía la cosa más peligrosa que una mujer podía tener: independencia absoluta y sin disculpas. Ella no necesitaba pedirle nada a nadie, nunca más. Fue en esta atmósfera altamente cargada de juventud y capital ilimitado que apareció Lord Louis Mountbatten. Era un oficial naval de 20 años, ferozmente ambicioso e increíblemente apuesto. Pero mucho más importante para la alta sociedad de la época, era bisnieto de la reina Victoria, poseyendo el tipo de pedigrí real impecable que el dinero nuevo por sí solo simplemente no podía comprar. Sus caminos se cruzaron por primera vez en un baile deslumbrante en el Hotel Claridge's en octubre de 1920. Para el mundo exterior, la atracción pareció inmediata, una colisión perfecta de su linaje real y su asombrosa fortuna. Su noviazgo de élite cruzó continentes, culminando finalmente en una gran propuesta en Delhi en febrero de 1922. Cuando se casaron el 18 de julio de 1922 en St. Margaret's, Westminster, todo el espectáculo fue diseñado para lucir exactamente como un cuento de hadas moderno. El príncipe de Gales sirvió como padrino de boda. Más de 8.000 personas se agolparon en las calles afuera, y la exclusiva lista de invitados estaba repleta de cabezas coronadas de la sociedad real europea. La prensa lo coronó ansiosa y sin aliento como la boda del año, pero los cuentos de hadas usualmente solo son pulcros cuando se ven desde afuera. Debajo de las fotografías radiantes y las felicitaciones reales, había una aritmética sorprendente e innegable en esta unión de alto perfil. En el momento exacto de su matrimonio, el salario de Mountbatten como teniente naval era un modesto sueldo de 310 libras al año. El fideicomiso de Edwina, mientras tanto, generaba un ingreso después de impuestos de alrededor de 60.000 libras anuales. En los matrimonios aristocráticos tradicionales de su época, el hombre sostenía firmemente la autoridad y la mujer se adaptaba con gracia a ella. En el hogar Mountbatten, esa dinámica se invirtió por completo desde el primer día. Él trajo la sangre real, el rango y los grandes títulos, pero ella era la que realmente pagaba por los lujosos hogares, el extenso personal, los ponis de polo y el yate de lujo. Ella, literalmente, compró el escenario sobre el cual se desarrollaría su gran ambición naval. Y mientras el mundo estaba completamente cautivado por el ascenso real espectacular de Edwina, su hermana menor, Mary, estaba entrando en su propio foco de atención, excepcionalmente brillante. Mary había recibido su propia porción significativa del patrimonio Cassell, una herencia ruidosamente descrita por la prensa contemporánea como la mitad de la fortuna masiva de su abuelo. Ella no estaba simplemente quedándose en silencio a la sombra de su hermana mayor. Mary era, por derecho propio, un partido enormemente deseable en una sociedad que medía el valor de una mujer por su belleza, su pedigrí y su cuenta bancaria con una honestidad brutal. En mayo de 1927 se casó con el capitán Alec Cunningham Reed, un as de la aviación de la Primera Guerra Mundial altamente condecorado y miembro conservador del Parlamento. Los periódicos los adulaban, describiendo la unión como un emparejamiento perfecto entre la chica más rica de Inglaterra y el hombre más apuesto. En el papel, ambas hermanas Ashley habían alcanzado el pináculo absoluto de lo que su sociedad de élite les exigía. Tenían juventud, riqueza impresionante, maridos socialmente impecables y la clase de seguridad deslumbrante con la que la mayoría de la gente solo podía soñar. Para el observador externo, habían ganado el juego de la vida de manera decisiva antes de siquiera cumplir los 30.
Pero la riqueza, como ambas hermanas estaban a punto de descubrir brutalmente, es un sustituto increíblemente pobre para la paz emocional profunda. Podía comprar castillos magníficos, títulos reales y admiración incesante, pero no podía sanar la herida profunda y persistente de una niñez sin madre. En lugar de traerles estabilidad, los millones Cassel actuaron como un acelerador masivo, magnificando cada elección, cada tentación y cada juicio público. Los rugientes años 20 las esperaban, y la asombrosa fortuna que llevaban no las protegería de la turbulencia que se avecinaba. Solo se aseguraría de que cuando las tormentas emocionales finalmente golpearan, no habría absolutamente dónde esconderse. Para Edwina, el dinero alimentaría una rebelión ruidosa, desafiante y profundamente escandalosa contra la sociedad educada de la corona. Para Mary, financiaría discretamente un ciclo de reinvención mucho más oscuro y desgarrador. Los años 20 se estrellaron sobre Londres con una energía cegadora y frenética, y Edwina Mountbatten estaba absolutamente lista para ello. Ella nunca, jamás fue construida para convertirse en una esposa aristocrática silenciosa, parada pulcra y sumisamente detrás de la carrera naval de un gran hombre. Tenía demasiada energía para eso, demasiada impaciencia inquieta y absolutamente ningún miedo a la opinión pública. La asombrosa riqueza que controlaba le dio un superpoder que aterrorizó a la vieja guardia del establishment británico. Le dio la habilidad de moverse libremente sin tener que esperar el permiso de nadie. Y así, se lanzó de cabeza al mundo más rápido, ruidoso y neón de la alta sociedad, con una especie de intensidad imprudente que ponía profundamente nerviosas a las personas tradicionales. Ella no se contentaba con simplemente sentarse en salones y ser admirada. Quería sentirse vívidamente viva. Edwina comenzó a cruzar límites que se suponía estaban permanentemente cerrados. Se rodeó de músicos, artistas y performers de la vibrante cultura de clubes nocturnos, arrastrando el apellido aristocrático Mountbatten a círculos que la élite consideraba completamente por debajo de ellos. Pero una amistad en particular la siguió como una sombra oscura e implacable. Su profunda conexión con Paul Robeson, el brillante cantante afroamericano y activista por los derechos civiles, se convirtió en una de las relaciones más ferozmente discutidas de toda su vida. Se conocieron a finales de los años 20, y su inmensa admiración por él destrozó las reglas tácitas de su clase rígida. El verdadero escándalo, sin embargo, no era solo sobre chismes personales susurrados en los pasillos del poder. El establishment estaba profundamente horrorizado porque Edwina simplemente se negaba a organizar su vida de acuerdo con los códigos raciales y de clase estrictos que su mundo trataba como absolutamente sagrados. La incomodidad entre los poderosos se reescribe muy fácilmente como indignación moral, y la indignación alrededor de Edwina estaba llegando a un punto de ebullición. En 1932, los rumores que se estaban cocinando finalmente explotaron en la prensa. Una columna de chismes de Nueva York publicó una historia apenas velada que vinculaba a una aristócrata inglesa sin nombre e increíblemente rica con un artista negro. La implicación era inconfundible para cualquiera que respirara el aire de la sociedad londinense, y el posible impacto fue socialmente devastador. Lord Mountbatten se vio obligado a interponer una acción por difamación contra el periódico para proteger desesperadamente el nombre de su esposa. El periódico finalmente llegó a un acuerdo, se retractó de la historia y pagó una compensación, pero el daño absoluto ya estaba hecho. La historia había circulado salvajemente, marcando a Edwina para siempre como una mujer peligrosa e incontrolable que vivía enteramente según sus propias reglas, completamente inmune a los juicios educados de sus pares. Sin embargo, mientras la rebelión de Edwina era increíblemente ruidosa y acaparaba titulares internacionales, su hermana Mary caminaba por un sendero completamente diferente, mucho más agonizante.
La infelicidad de Mary era algo silencioso y asfixiante. Se movía a través de elecciones profundamente respetables que se veían absolutamente perfectas desde afuera, solo para disolverse por completo detrás de puertas de dormitorio cerradas. En 1927, Mary caminó por el pasillo hacia lo que los periódicos llamaron con regocijo la pareja perfecta. Se casó con el capitán Alec Cunningham Reed, un as de la aviación de la Primera Guerra Mundial altamente condecorado y un político conservador en ascenso. La prensa se desmayaba por ellos, llamándolo el emparejamiento definitivo de la chica más rica de Inglaterra y el hombre más apuesto. En el papel, era el tipo exacto de unión que exigía la alta sociedad. Produjo 2 hijos, profunda respetabilidad y todas las señales externas impecables de éxito absoluto. Pero las vidas que se construyen minuciosamente para impresionar al mundo exterior a menudo ocultan una tensión estructural masiva, mucho antes de que la primera grieta se haga visible para el público. El matrimonio de oro finalmente colapsó bajo la inmensa presión, terminando en un divorcio silencioso y doloroso en 1940. Pero Mary, quizás aterrorizada por el silencio persistente, no se detuvo. Apenas unos meses después, se lanzó a un segundo matrimonio, intentando desesperadamente construir la estabilidad que se le escapaba violentamente entre los dedos. Ese segundo matrimonio fracasó solo 3 años después, y entonces se casó por tercera vez, alejándose por completo de los educados salones ingleses y sumergiéndose en la dura y polvorienta realidad del Kenia colonial como esposa de Lord Delamere. 3 matrimonios en menos de 3 décadas. 3 intentos desesperados por construir una vida estable. 3 finales devastadores. Esta es la tragedia tácita e inquietante de Mary Ashley. El mundo siempre presta profunda atención a las mujeres que lo escandalizan, a las mujeres que rompen las reglas y acaparan los titulares ruidosos. Pero la sociedad rara vez se fija en las mujeres que simplemente soportan decepciones desgarradoras, una y otra vez, en un silencio total. Para finales de los años 30, ambas hermanas habían descubierto que su herencia masiva no podía protegerlas de la soledad profunda. Edwina era un espectáculo público, en gran parte incomprendida por una sociedad que despreciaba abiertamente. Mary era una sobreviviente privada, agotada por el trabajo incesante de intentar encontrar un amor que simplemente se quedara. Pero el rugido caótico de los 20 y 30 estaba a punto de terminar. Una oscuridad nueva y aterradora estaba barriendo Europa, y los fuegos inminentes de la Segunda Guerra Mundial estaban a punto de quemar cada ilusión que les quedaba. La guerra se acercaba y estaba a punto de revelar de qué estaban hechas realmente estas 2 herederas. La guerra tiene una manera profunda de exponer exactamente lo que es una persona. En tiempos de paz cómoda, la gente puede actuar versiones de sí misma cuidadosamente curadas durante años. Pueden esconderse sin esfuerzo detrás de la belleza impecable, los chismes feroces, los títulos aristocráticos y la rutina educada. Pero cuando el mundo de repente comienza a arder, cuando las grandes ciudades se oscurecen y cuando los cuerpos rotos llegan más rápido de lo que los hospitales pueden contener, toda esa elegante actuación simplemente se desvanece. Lo que queda en los escombros humeantes es el carácter absoluto y sin adornos. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, cambió casi todo sobre cómo vivían las 2 hermanas Ashley. El ambiente de búsqueda de placer, iluminado por luces de neón, de la década anterior, se disolvió instantáneamente en algo increíblemente oscuro y profundamente ansioso. Los círculos de la alta sociedad, que habían pasado años criticando sin aliento el comportamiento imprudente de Edwina, de repente se vieron obligados a correr a cubrirse. Pero Edwina no se escondió. La guerra se convirtió milagrosamente en el momento exacto en que finalmente encontró el papel para el que parecía haber sido violentamente construida.
Se lanzó de cabeza al trabajo agotador y sangriento de la Brigada de Ambulancias de San Juan y la Cruz Roja Británica. Y lo hizo con una ferocidad cruda que conmocionó por completo a las personas que solo la habían conocido como una socialité brillante y frívola. Este no era el trabajo de caridad educado y decorativo que se esperaba de las mujeres de su inmenso rango. Edwina fue directamente a los lugares más oscuros donde el dolor estaba intensamente concentrado. Estaba activamente gateando por calles bombardeadas. Estaba parada en medio de caóticas salas de emergencia, teniendo conversaciones increíblemente directas y de alto riesgo, con médicos y enfermeras exhaustos sobre suministros vitales, triaje urgente y logística médica. Las personas que se encontraron con la heredera durante este periodo oscuro describieron a una mujer que no solo estaba visitando los escombros para halagar su imagen pública. Estaba genuina y físicamente presente dentro de los restos humanos. Quería saber exactamente qué estaba fallando, qué faltaba desesperadamente y precisamente qué tan rápido se podía arreglar. La misma energía intrépida e inquieta que alguna vez la había convertido en una rebelde escandalosa, finalmente había encontrado un propósito moral lo suficientemente fuerte como para contenerla. Al final del devastador conflicto, la magnitud de su transformación era imposible de desestimar para cualquiera. Había ascendido por puro mérito para convertirse en la superintendente en jefe de la Brigada de Ambulancias de San Juan. Fue reconocida formalmente con el título de Comandante de la Orden del Imperio Británico por sus esfuerzos implacables y agotadores. La mujer que la sociedad había intentado reducir por completo a chismes baratos había demostrado que poseía una asombrosa tolerancia a las dificultades extremas. Su esposo, Louis Mountbatten, también estaba experimentando un capítulo profesional masivo y definitorio. Ascendió rápidamente de capitán de un barco destruido, hundido frente a la costa de Creta en 1941, a la posición increíblemente poderosa de comandante supremo aliado del Comando del Sudeste Asiático en octubre de 1943. Juntos, los Mountbatten se estaban moviendo cada vez más cerca del epicentro absoluto de la historia mundial. Pero mientras Edwina entraba firmemente en la luz cegadora de la trascendencia histórica, la vida de Mary se estaba haciendo trizas discretamente de nuevo. Mary navegaba ferozmente una vida que era, a su propia manera, igual de increíblemente dramática, pero se estaba desarrollando en un registro mucho más contenido y mucho más profundamente privado. El matrimonio grande y perfecto que una vez había emocionado a los periódicos, finalmente colapsó bajo su propio peso asfixiante, terminando en un doloroso divorcio en 1940. Aterrorizada por el silencio, o quizás persiguiendo desesperadamente la ilusión de estabilidad, Mary se casó de nuevo a los pocos meses. En septiembre de 1940, mientras las bombas literalmente llovían sobre Inglaterra, se casó con el mayor Ernest Laurie Gardner. Pero una base construida sobre el pánico rara vez se mantiene, y ese segundo matrimonio duró solo 3 años agonizantes, disolviéndose por completo en 1943, sin hijos que los unieran. Y así lanzó los dados por tercera vez. En junio de 1944, Mary se casó con Thomas Cholmondeley, el cuarto barón Delamere. Esto no fue solo un simple cambio de apellido, fue un escape geográfico absoluto. Lord Delamere era una figura masiva e imponente en el Kenia colonial británico, y su apellido estaba profundamente ligado a la comunidad de colonos blancos increíblemente ricos en África Oriental. A través de este tercer matrimonio, Mary desapareció por completo del escenario europeo. Se encontró profundamente conectada a un mundo bizarro y aislado de vastas fincas ganaderas de África Oriental, el calor implacable, el polvo asfixiante y las rígidas jerarquías sociales de Nairobi colonial. 3 matrimonios en menos de 3 décadas.
3 capítulos distintos de desesperada reinvención, todos financiados por el escudo discreto y protector de la herencia Cassel. Este es el momento exacto donde el contraste brutal entre las dos hermanas se vuelve verdaderamente desgarrador. La vida de Edwina se estaba fusionando permanentemente con eventos históricos masivos, su audaz rostro tallado en el registro público del siglo XX. Mary simplemente estaba corriendo, arrastrando su corazón roto a través de continentes, viviendo una vida llena de profunda agitación personal que el registro público encontró demasiado fácil de descuidar por completo. El mundo en el que Edwina Mountbatten había nacido se estaba desvaneciendo rápidamente en el polvo. El Imperio Británico, la estructura misma que había enmarcado toda su niñez deslumbrante, estaba entrando en su fase final e increíblemente inestable. El poder estaba cambiando violentamente. Las fronteras antiguas estaban a punto de moverse y las naciones se preparaban para romperse. Pero Edwina no estaba retrocediendo a la cómoda seguridad de sus propiedades inglesas. Estaba entrando directamente en una de las convulsiones más traumáticas y trascendentales del siglo XX. Cuando la familia Mountbatten llegó a Delhi en marzo de 1947, no estaban simplemente entrando en una transición política ordinaria. Lord Louis Mountbatten había sido nombrado para supervisar el final absoluto del dominio británico en la India. Era una tarea monumental, fuertemente cargada de expectativas imposibles y peligro histórico inmediato. Bajo las ceremonias pulidas y los discursos oficiales, todo el subcontinente estaba temblando violentamente, con miedo, ira e incertidumbre aterradora. Luego vino agosto de 1947 y la realidad de la partición. La India británica fue dividida en India y Pakistán, pero el trazado de esas nuevas fronteras no fue un acto político limpio y quirúrgico. Fue una catastrófica ruptura humana. Las estimaciones de los muertos oscilaban entre 200.000 y la asombrosa cifra de 2 millones de almas. Entre 12 y 20 millones de personas fueron instantáneamente desplazadas de sus hogares. La magnitud del sufrimiento era tan vasta que casi deja de sentirse humano. Pero en los caminos polvorientos y asfixiantes, en los campamentos dispersos y en los hospitales desbordados, era dolorosa e inimaginablemente humano. Este es el momento exacto en que la historia de Edwina se vuelve completamente imposible de reducir a un simple drama aristocrático. Porque la heredera más rica de Gran Bretaña no se quedó a una distancia segura y aislada dentro de la casa del virrey. Ella salió directamente a los campos de refugiados, se movió a través de escenas de terror, dolor y heridas inimaginables que la mayoría de las personas de su clase de élite habrían encontrado absolutamente insoportables incluso de presenciar. Más tarde, los ayudantes describieron a esta antigua hacedora de escándalos de la alta sociedad, deteniendo literalmente su vehículo en medio de fuego activo. Estaba recogiendo físicamente a los heridos y arrastrándolos a las enfermerías. Ya no estaba simplemente cerca de la historia. Estaba profundamente incrustada dentro de su agonizante sufrimiento, y no estaba allí solo para ofrecer simpatía educada y decorativa. Organizó sin piedad las cadenas de suministro, poniendo 15 organizaciones de ayuda separadas bajo un único sistema de coordinación de mano dura para que la ayuda que salvaba vidas pudiera moverse más rápido. En el calor aterrador de un verano indio, la legendaria e inquieta intensidad de Edwina finalmente encontró una tragedia lo suficientemente masiva como para requerirla. La profunda ironía de su vida había cerrado el círculo. Las mismas cualidades que la habían hecho parecer tan completamente ingobernable, tan peligrosamente incontrolable en los salones educados de Londres, ahora la hacían absolutamente indispensable. No podía soportar la distancia. No podía quedarse quieta mientras otros sufrían, y en una catástrofe de esta magnitud, esos instintos feroces ya no eran escandalosos.
Eran las únicas cosas que mantenían a la gente viva. Fue dentro de este crisol abrumador que Jawaharlal Nehru entró en su vida con una fuerza duradera y que alteraría el mundo. Se habían conocido por primera vez en Singapur en 1946, pero su profunda conexión se solidificó verdaderamente en la atmósfera apocalíptica de Delhi en 1947. Él era el hombre que avanzaba hacia el liderazgo de una nación completamente nueva. Ella estaba parada directamente dentro del colapso violento del viejo mundo imperial que la había construido. Lo que comenzó entre ellos no fue solo chismes baratos o atracción ordinaria. Fue un reconocimiento raro y sorprendente. Eran dos personas intensamente y agonizantemente solitarias, ambas completamente rodeadas de multitudes asfixiantes, ambas cargadas de expectativas imposibles y ambas mucho más emocionalmente vivas de lo que sus rígidos papeles públicos les permitían. Esta conexión dio a luz a una correspondencia legendaria que se extendió a través de años y continentes, continuando hasta el mismísimo día en que ella murió. Estas cartas no eran sobre grandes asuntos de Estado. Eran sobre soledad profunda, entendimiento tierno y el alivio increíblemente raro de ser finalmente conocida por otro ser humano sin llevar un disfraz. Edwina le admitió que el trabajo agotador que encontró en la India le dio una paz profunda que la vida social deslumbrante y frenética de su juventud nunca tuvo realmente. Finalmente había encontrado una vida que se sentía completamente real. Cuando los Mountbatten finalmente partieron de la India en junio de 1948, la despedida de Nehru a Edwina en el aeropuerto fue recordada por los testigos como algo mucho, mucho más profundo que un adiós formal. Pero mientras Edwina estaba operando en el centro absoluto y deslumbrante de los eventos mundiales, debemos mirar hacia otro lado, a través del océano, a las sombras por donde caminaba su hermana Mary. A miles de kilómetros de distancia, vinculada a través de su tercer matrimonio con Lord Delamere, Mary estaba navegando el mundo violento e inestable del Kenia colonial. Kenia se enfrentaba a su propio cambio histórico sangriento, sumergiéndose en la aterradora violencia del levantamiento Mau Mau. La vida de Mary estaba completamente llena de agitación, miedo, ajuste y reinvención agotadora. Pero a diferencia de su hermana, la historia no preservó las luchas de Mary en ámbar. Este es el punto culminante, desgarrador de sus destinos divididos. Una mujer se paró audazmente en campamentos de refugiados empapados de sangre, en el centro mismo de la tragedia más grande del siglo XX, volviéndose finalmente ella misma por completo. La otra hermana simplemente soportó tormentas privadas e implacables en lugares que el registro público no estaba en lo absoluto interesado en mantener. Edwina Mountbatten nunca aprendió realmente a ir más despacio. O quizás, la verdad mucho más profunda es que simplemente se negó a hacerlo. Para los años 50, la urgencia inquieta que una vez la había impulsado a través del escándalo de la alta sociedad, a través de los escombros de la guerra y a través de los horrores de la India, se había vuelto completamente inseparable de su identidad. Siguió viajando, visitando implacablemente hospitales, sistemas de socorro y antiguos territorios imperiales que se movían hacia futuros nuevos e increíblemente inciertos. La mujer que había pasado su juventud tratando desesperadamente de huir del vacío, ahora parecía pasar sus últimos años tratando de huir del agotamiento mismo. Siempre hay un costo oculto y terrible en esa clase de devoción. Las personas más cercanas a Edwina habían comenzado a notar un profundo cansancio en ella.
un agotamiento que se sentía completamente diferente a la fatiga de viaje ordinaria. Era más profundo, más extraño y mucho más difícil de ignorar. Incluso Jawaharlal Nehru vio este pesado peaje cuando ella pasó por Delhi en su último y agotador viaje. Pero aquellos que realmente la conocían entendieron que rogarle a Edwina que se detuviera no habría cambiado su curso ni por un solo segundo. El movimiento se había convertido en el lenguaje absoluto de su vida, y la quietud nunca fue donde se sintió más viva. En febrero de 1960, ese último y agotador viaje la llevó a Jesselton, en Borneo del Norte, ahora conocido como Kota Kinabalu. Se había arrastrado a través de una ruta brutalmente exigente, pasando por Chipre, Karachi, Delhi, Malasia y Singapur, antes de finalmente llegar allí. Era exactamente el tipo de horario agotador e implacable que había definido por completo sus últimos años. La noche del 20 de febrero, se retiró discretamente a su habitación en la casa de descanso. A la mañana siguiente, el 21 de febrero, fue encontrada muerta mientras dormía. Tenía solo 58 años y la causa oficial fue dada como insuficiencia cardíaca aguda. Sin embargo, incluso en sus últimas horas, tenía las cartas de Nehru entre sus pertenencias personales, justo al lado de sus papeles de trabajo. Fue como si la mismísima última escena de su vida hubiese comprimido perfectamente todo lo que alguna vez se había convertido: deber, distancia, profunda inquietud y profundo apego emocional, llevado discretamente hasta el final. La muerte a menudo simplifica una vida complicada, pero la muerte de Edwina pareció solo profundizar su inmenso misterio. En estricta conformidad con sus propios deseos finales, Lord Mountbatten dispuso que fuera enterrada en el mar. El 25 de febrero de 1960, su cuerpo fue entregado a las frías aguas del Canal de la Mancha desde la cubierta del HMS Wakeful, con el arzobispo de Canterbury oficiando la solemne ceremonia. Y luego vino uno de los gestos más notables y desgarradores de toda la historia. En un acto que rompió el protocolo diplomático estándar, Nehru dispuso que 2 buques de guerra indios la acompañaran en parte de ese viaje final. Fue una señal profundamente pública de dolor agonizante que el lenguaje oficial apenas podía contener. No fue llorada simplemente como la esposa de Mountbatten, ni fue llorada simplemente como una inglesa con título. Fue ferozmente llorada en todos los continentes, como una mujer cuya vida había cruzado fronteras de una manera que la emoción humana rara vez permite que la historia ignore. Pero la profunda tristeza de esta narración no termina con la tumba acuática de Edwina. En muchos sentidos, la tragedia se vuelve infinitamente más aguda cuando volvemos nuestros ojos hacia Mary. Porque Mary siguió viviendo. Vivió no solo unos pocos años más, sino la asombrosa cantidad de 26 años, más allá de la muerte altamente publicitada de su hermana. Ya había sobrevivido milagrosamente a 3 matrimonios rotos, múltiples reinvenciones agonizantes, la turbulencia violenta del Kenia colonial y la larga y agotadora disciplina emocional de reconstruir constantemente una vida privada destrozada. Después de su divorcio final, Mary regresó discretamente a Inglaterra. Se instaló en una existencia mucho más lenta y profundamente aislada en 6 Mile Bottom Hall, en Cambridge, una extensa propiedad rural ligada a los remanentes de la herencia Cassell. La mujer que alguna vez había sido implacablemente fotografiada en cada reunión social importante, gradualmente se retiró a las sombras, y el mundo, con brutal indiferencia, simplemente la dejó desvanecerse. Ese retiro tranquilo y absoluto es uno de los elementos más inquietantes de toda su historia compartida.
Mary no murió joven y no murió en el centro resplandeciente de los asuntos mundiales. Murió el 10 de octubre de 1986, a la edad de 80 años. Para entonces, había presenciado personalmente casi toda la transformación violenta del siglo XX, extendiéndose desde el mundo eduardiano de sirvientes y salones hasta la era moderna y postimperial que lo borró por completo. Y aún así, por toda la historia que había vivido, el mundo la recordó mucho menos. La historia, verán, tiene sus propias preferencias crueles. Se siente atraída magnéticamente por las mujeres altamente visibles, por las mujeres que se paran cerca del epicentro del poder, por las mujeres cuyas vidas dramáticas dejan atrás archivos gruesos, fotografías impactantes y cartas cargadas de emoción. Edwina encajaba perfectamente en ese patrón arrollador y romántico. Mary no. La vida de Mary fue moldeada enteramente por la resistencia privada en lugar de por la consecuencia pública masiva. Y así, finalmente llegamos al contraste más cruel de todos. Una hermana murió a los 58 años, llevada a casa por buques de guerra, su nombre ligado para siempre a la legendaria labor humanitaria y a uno de los romances más notables de la posguerra. La otra hermana la superó por décadas, sobreviviendo a todo lo que el siglo le arrojó, y aún así, se volvió casi completamente invisible, fuera de pequeñas notas a pie de página y recuerdos familiares que se desvanecen. Una vida terminó temprano, pero entró violentamente en la leyenda. La otra aguantó mucho más tiempo, pero se disolvió discretamente en un silencio completo. Esta es exactamente la razón por la cual la pregunta que les hice al principio de esta historia nunca tiene una respuesta fácil. ¿Qué hermana vivió verdaderamente la vida más trágica? ¿Fue la que ardió tan intensamente, amó tan profundamente, se agotó trabajando hasta la muerte y murió antes de que la vejez pudiera embotar su increíble fuerza? ¿O fue la que siguió reconstruyendo a través de fracasos increíblemente discretos? Observó cómo el mundo entero cambiaba a su alrededor y vivió el tiempo suficiente para verse casi por completo olvidada. Tal vez esa es la verdad absoluta y final de las hermanas Ashley. Empezaron dentro de la misma casa, sufriendo la misma pérdida, con la misma fortuna masiva esperándolas como un destino ineludible. Pero la historia no distribuyó su recuerdo por igual. Casi nunca lo hace. Al final, la verdadera tragedia de estas dos mujeres no es solo lo que les sucedió mientras respiraban, es lo que sucedió después. Una de ellas se convirtió en historia, la otra se convirtió en ausencia.